En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos y demos gracias, porque el Señor nuestro Dios omnipotente ha empezado a reinar. Aleluya, aleluya. En este martes de Pascua, la Iglesia continúa reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy nos propone el capítulo 11 de los versículos 19 a 26 de este hermoso texto. ¿Y qué nos cuenta San Lucas en él? Nos dice que los cristianos, después del martirio de Esteban, tuvieron que huir, muchísimos de ellos salir corriendo de Jerusalén. Buena parte llegó a Antioquía, donde le predicaban la buena noticia del Evangelio a los judíos que vivían allí desde tiempos anteriores, pero también algunos aprovecharon la oportunidad para comenzar a anunciar la buena nueva, el Evangelio, a personas que no pertenecían al pueblo judío. Y muchos que los vieron y los escucharon se convirtieron al Señor. Fue allí en Antioquía el primer lugar en que se llamó cristianos a los discípulos del Señor. Qué importante tener este dato muy claro en la mente y en el corazón. En Antioquía, en tiempo de los apóstoles, fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los discípulos, a los apóstoles, a los seguidores de Cristo el Señor. Como quien dice, la verdadera y única iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana católica, y católica porque es universal, es la única iglesia verdadera porque está construida sobre el cimiento de los apóstoles, quienes vieron y escucharon al Señor Jesús, quienes recibieron de Él la orden directa de ir por todo el mundo a anunciar la buena noticia. Todas las demás, entre comillas, iglesias, que son gentes de buena voluntad quienes se reúnen allí, son nuestros hermanos esperados, a quienes conocemos también con el nombre de protestantes. Ellos no son la iglesia verdadera de Cristo el Señor, pero el Señor nos invita a orar por todos ellos. Busca un solo rebaño bajo un solo pastor. Qué bueno poder elevar nuestras plegarias por la unidad de quienes buscan con sinceridad al Señor Jesús. La iglesia es una y única porque el Señor Jesucristo solamente fundamentó una, y desde ese momento envió a los apóstoles a anunciar la buena nueva del Evangelio. Y esta iglesia, le repito, se mantiene hasta el día de hoy. Qué bueno estar siempre atentos para que no caigamos en tantas trampas que se nos quieren proponer todos los días y de diversas maneras. Dios Padre misericordioso, concede a quienes celebramos la resurrección de Cristo vivir plenamente la alegría de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y por su parte, el Evangelio de hoy está tomado del capítulo 10. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas.
Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Hermoso texto el que nos trae el evangelista Juan en el día de hoy. Y en este texto, el Evangelio trata del misterio de la persona de Cristo. No se trata de un asunto de ciencia, es sencillamente asunto del corazón, asunto de la fe. Qué bueno entonces nosotros estar atentos para poder de veras tener una claridad definitiva acerca del Señor. La fe no es conocimiento intelectual, la fe es sobre todo un asunto del corazón. Por eso, para entender a Cristo, es necesario pertenecer a su grey, él diría a su rebaño, escucharlo, y al escucharlo caminar con Él. Y pertenecer a la grey del Señor no es más que aceptarlo totalmente en nuestra vida y decirle: Señor, definitivamente yo me quedo contigo. Quiero, Señor, estar siempre contigo. Y por eso, para nosotros cristianos católicos, el sacramento del bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, a la grey del Señor. Y desde el bautismo nosotros nos comprometemos a escuchar. Por eso, papá, mamá y padrinos, desde el día del bautismo se comprometen a educar en la fe a quien acaban de bautizar. Y nosotros a lo largo de la vida vamos escuchando al Señor. ¿Y de qué manera lo podemos escuchar? Lo podemos escuchar escudriñando la Sagrada Escritura, estudiando el texto sagrado y la sagrada tradición. Pero no basta con estudiarlo, no. ¿Cuánta gente sabe la Biblia de memoria, pero definitivamente no son cristianos? Aunque sepan de memoria la Sagrada Escritura, no pertenecen a la grey del Señor. Aunque la sepan de memoria, mucha gente no escucha al Señor, porque también toman la Sagrada Biblia como un libro de cultura general, dado que es el libro que más se ha impreso en el mundo entero, dado que es el primer libro que fue llevado a la imprenta cuando fue inventada hace algo ya 600 años atrás. En fin, qué bueno poder escuchar al Señor. Lo escuchamos cuando entramos en oración, porque la oración es la cátedra predilecta en la cual el Espíritu Santo nos enseña todos los días y nos recuerda todo lo que hizo y enseñó el Señor Jesús. Para escucharlo a Él es necesario abrir los ojos, para poder ver los signos de los tiempos, es decir, qué nos está diciendo el Señor Dios a través de los acontecimientos que hay cerca de nosotros. Por ejemplo, estamos en los momentos difíciles de una pandemia. ¿Qué nos está diciendo Dios acerca de nuestra vida, de nuestras limitaciones humanas, del sentido de la vida, de la riqueza de la familia, de la importancia de la otra persona, de la atención a los enfermos? A través de esta realidad, Dios nos está hablando y nos está diciendo muchísimas cosas con las cuales nos interpela en nuestro compromiso de amar cada día más y más la vida, en el compromiso de salir al encuentro del hermano que sufre, en el compromiso de verdad de tomar en serio nuestra vida. Eso es ver los signos de los tiempos a la luz de la palabra de Dios, y ahí nosotros escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Y caminar con Él es poner en práctica todos los días lo que el Señor nos propone en su palabra, de tal manera que caminar con Él
quiere decir entonces orar. Por eso Él nos enseñó a orar y nos dice: oren siempre y en todo lugar. Caminar con Él es vivir los mandamientos, nos lo ha dicho claro. Yo no he venido a suprimir ni una tilde ni una jota de la ley, sino más bien a darle plenitud. Y Él espera que nosotros vivamos los mandamientos. Caminar con Él es reunirnos para celebrar los sacramentos. Por ejemplo, en la última cena le dice a los apóstoles, al instituir la Eucaristía y el sacerdocio: hagan esto en conmemoración mía. Tantas formas que tenemos nosotros para escuchar al Señor, para caminar con Él, para pertenecer a la grey. Los judíos no entendieron al Señor, no lo entendieron. Por eso sacan al ciego que el Señor Jesús ha curado en la sinagoga. Lo sacan de la sinagoga para que la gente que llegue allí y se entere no tenga la posibilidad de conocer a Jesús y seguirlo. Pero él, curado, sí tuvo una gran experiencia con Jesús, porque descubrió la presencia de Jesús cuando hizo posible que su vida tuviera un cambio profundo. La fe nos lleva a nosotros a una experiencia profunda con el Señor y por lo tanto nuestra vida en Él cambia bastante. Pudiéramos preguntarnos hoy: ¿qué experiencia tengo? ¿Qué experiencia tenemos del Señor Jesús? Entonces vale la pena estar en permanente comunión con el Señor, en diálogo constante con Él, acercarnos totalmente a Él y con nuestra vida dar testimonio de su presencia viva y salvadora. Y todo esto, ¿por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y el Señor Jesús nos dice: el Padre y yo somos uno. Y nosotros estamos invitados entonces también a entrar en esa unidad, ya que por el sacramento del bautismo nosotros nos asemejamos a Cristo. Con Él somos sacerdotes, profetas y reyes hasta la vida eterna. Démosle gracias al Señor y que entonces Él nos fortalezca en la fe para estar muy atentos a dar verdadero testimonio de su presencia entre nosotros, atentos a seguir creciendo en el sentido de iglesia, a amar a nuestra iglesia, que es la única iglesia fundamentada por el Señor Jesucristo, y a contarle a todo el mundo que definitivamente el Señor Jesús a todos nos llama a la fe. Que la Santísima Virgen María nos siga animando a estar siempre atentos a la escucha del Señor. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.